Bueno, antes de empezar voy a verificar que se vea la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Se ve únicamente la presentación o se ve solo algo la más? presentación. Bueno, voy a empezar. Los quistes de páncreas se definen como una lesión en el parénquima pancreático con una pared bien definida de contenido líquido. La mayoría son incidentales, pero de las lesiones incidentales representan únicamente el 74%, el resto son sólidas o de componente mixto. En cuanto a la incidentalidad que llegan a tener, depende del estudio diagnóstico que se realice. Esto puede ser muy variable. En resonancia magnética se ha reportado hasta un 18%, mientras que en tomografía oscila entre el 4 al 13%, dependiendo del número de cortes y el tipo de tomografía solicitada. La mayoría no tiene ninguna sintomatología relacionada o los síntomas suelen ser muy específicos. Las manifestaciones clínicas, en su mayoría, como les mencionaba, son asintomáticas, aunque pueden cursar con diferentes síntomas como puede ser sangrado, ictericia, una masa palpable, náusea, intolerancia a la vía oral, esto debido al tamaño, dolor o cuadros de pancreatitis aguda recurrente, o depende si tienen una pancreatitis crónica que cursa con pancreatitis aguda. En cuanto a la historia, vamos a mencionar que históricamente la primera característica importante a distinguir de las tumoraciones quísticas era el pseudoquiste postinflamatorio versus una neoplasia quística verdadera. Como sabemos que el pseudoquiste es lo que hablamos de pseudoquistes pancreáticos, esto siendo una consideración importante en el contexto de la pancreatitis. En 1995, Kimura y colaboradores realizan un estudio en autopsias en donde encuentran que pequeñas lesiones en casi la mitad de los pacientes, de los 300 estudiados, aunque la mayoría eran lesiones no neoplásicas o bien no malignas. Se vio que aumentaba la prevalencia con la edad de las últimas décadas de la vida. A partir de los 65 se ha visto que aumenta la prevalencia y sobre todo hacia los 85 años podemos encontrar algún tipo de neoplasia pancreática de tipo quística. Y el 3.4% mostraban algún tipo de neoplasia epitelial. En 1996, la OMS describe dos entidades distintas, los tumores mucinosos intraductales y el tumor quístico mucinoso. Para el 2000 los renombra y los nombra como los conocemos actualmente, que son las neoplasias mucinosas papilares intraductales o neoplasias quísticas mucinosas. Y se les realiza también lo que les mencionaba, la resonancia magnética. En el 2010 se ve que hay una mayor incidencia, hasta de 12% a 18% de los pacientes entre 70 y 80 años de quistes incidentales. Entonces, todas las neoplasias quísticas tienen características mucinosas que deben de ser resecadas. Las que tienen características mucinosas tienen que ser resecadas y esto va a depender tanto del tamaño de la lesión en la tomografía, porque se tienen que considerar lesiones premalignas. Esto significa que hay que ser agresivo, sobre todo con todos los quistes mucinosos, pero vamos a hablar de todos los quistes pancreáticos en general. Como les mencionaba, la prevalencia de los quistes son mayores de 2 milímetros, que solo los podemos observar en TAC, se van del 4 hasta el 45% y van a ir aumentando con la edad. La clasificación, si bien la Asociación Europea la divide en dos, en epiteliales no neoplásicos y neoplásicos, nos vamos a enfocar sobre todo en los quistes mucinosos, serosos, o los intraductales mucinosos y los pseudopapilares, así como el pseudoquiste pancreático. Para su diagnóstico, tenemos que hablar del tipo de lesión. Si es un quiste seroso, la mayoría van a ser asintomáticos. Suelen ser quistes grandes que van a dar malestar general y pueden darse una masa palpable. Estos pueden tener una variabilidad de sintomatología muy amplia debido al tamaño. La general puede ser obstrucción biliar o gástrica, que les va a dar saciedad temprana o bien hasta ictericia. Pero que tenemos que tener en cuenta que la ictericia va a ser un signo que generalmente se va a relacionar a neoplasias mucinosas y a malignidad. Entonces, no es lo más frecuente, va a depender muchísimo del tamaño. El mucinoso, aunque también la mayoría son asintomáticos, pueden cursar con dolor abdominal y dorsal, en ocasiones máseos palpables y cuadros de pancreatitis recurrente. Los IPMNs también son asintomáticos, pueden llegar a presentar síntomas de pancreatitis crónica. Esto va a depender de su ubicación. Dolor dorsal, ictericia, pérdida de peso, anorexia. Esto también va a depender de la historia natural de la enfermedad.
como sabemos, o como les voy a mencionar un poquito más adelante, las neoplasias papilares intraductales mucinosas son consideradas lesiones premalignas y que se tienen que tratar. Hay quienes hasta mencionan que se debe de tratar como si fuera un carcinoma in situ de páncreas, porque de la historia natural de estas lesiones es hacia el adenocarcinoma. La neoplasia pseudopapilar se cursa con dolor abdominal, vómito, es más frecuente en niños y puede cursar, es que los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Los tumores neuroendocrinos representan, de tipo quísticos, representan muy poco porcentaje de todas las neoplasias quísticas, del 2 a 3%, y la mayoría son asintomáticos, entonces no van a tener síntomas muy específicos. En cuanto al laboratorio y gabinete, no existen pruebas serológicas específicas para las lesiones de páncreas. Solo existen pruebas que podrían elevarse, como son el CA19-9, que se eleva cuando las lesiones confieren respuesta inflamatoria obstructiva. Como sabemos, el CA19-9 nada más nos va a hablar nos puede orientar sobre obstrucción más que todo. No es específico ni siquiera para adenocarcinoma, porque existen diversas patologías que lo pueden elevar. La amilasa y la lipasa pueden presentarse elevación cuando se cursa con cuadros de pancreatitis. En cuanto a los estudios de gabinete, la tomografía trifásica de páncreas es un estudio de imagen que nos va a permitir caracterizar las lesiones. Sin embargo, la resonancia magnética puede tener mayor especificidad y permite establecer una relación entre la lesión y los conductos, así como lesiones más pequeñas. La tomografía puede identificar lesiones de 2 a 5 milímetros, más o menos dependiendo de los cortes, sin embargo no las puede caracterizar. Sin embargo, la resonancia magnética sí nos permite caracterizarlas de mejor manera. El gold estándar va a ser el ultrasonido endoscópico. Permite caracterizar las lesiones y además permite realizar biopsias por aspiración. La CEPRED nos permite hacer biopsias de barrido, pero no es un estudio diagnóstico realmente, es como más complementario y no se recomienda de primera línea. En cuanto a las características de imagen y predicciones de malignidad, creo que es muy importante hablar de las distintas guías, que las vamos a ver un poquito más adelante de forma específica, pero todas van a tener ciertos parámetros para tomar en cuenta. Las características predictoras de malignidad, de acuerdo, aquí vamos a tener arriba, ¿se ve mi puntero? ¿Alguien? Sí, sí se ve. Ok. Tenemos las guías internacionales de páncreas, las guías europeas, las de la ASG y las de gastro, ¿vale? Entonces, ellos van a considerar diferentes elementos para poder mencionar o predecir la malignidad de una lesión quística, tanto por imagen como por clínica, que realmente en clínica ellos mencionan ictericia, el resto de las características son más por imagen. Si podemos saber que aquí estas tres guías sí consideran la ictericia como un predictor de malignidad, mientras que los restos son por imagen. Si se fijan, el realce mural del nódulo, en nódulos mayores de 5 milímetros. Como lo mencionaré un poquito más adelante, estas son características de alto riesgo o que confieren cierto riesgo para poder hacer un adecuado seguimiento y considerar el tratamiento quirúrgico. El que tenga un componente sólido y la dilatación del conducto pancreático principal. Si ven aquí en las guías internacionales y las europeas, consideran mayores de 10 milímetros. Sin embargo, también tienen un espectro en el que ellos mencionan que de 5 a 10 milímetros también confiere cierto riesgo, pero dependiendo de las características complejas de la imagen, que las vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, aquí también podemos observar otras características que van a conferir malignidad, hablando de la imagen. La dilatación del conducto pancreático, como se los mencionaba, las características que confieren alto riesgo. El crecimiento, que esto va a ser acorde al seguimiento que vamos a hacer de acuerdo a la lesión, que lo voy a mencionar más específicamente. La pancreatitis puede estar asociada a dolor, o algún tipo de sintomatología predice malignidad, y generalmente las recomendaciones es que cualquier
lesión quística se tenga que operar si es sintomatológica. Entonces, este es un poquito más, este es de las guías europeas, se los dejo, y la comparación de las guías europeas con el Colegio de Gastroenterología y el Consenso Internacional, pero ahorita se las voy a mencionar. Es para que los tengan aquí y también puedan más o menos ver el seguimiento. Entonces, en cuanto a la histopatología de las lesiones, los estudios histopatológicos de las neoplasias quísticas van a tener un espectro muy amplio debido a que se pueden mostrar de distintas modalidades. Como les decía, el ultrasonido endoscópico nos permite hacer un aspirado con aguja fina que permite realizarse de forma... esta es la mejor forma, aunque se puede realizar también con tomografía de manera percutánea por tomografía o ultrasonido si las lesiones son de suficiente tamaño como para que lo permitan. El drenar el contenido nos va a permitir saber si son mucinosos o serosas y también hacer un estudio citológico y ver si existen marcadores inflamatorios de elevación. Entonces, una vez que se encuentra con la muestra con el aspirado, se tiene que realizar una secuencia de estudio, que son los que tenemos aquí. Hay que vigilar la viscosidad, la citología de la pared, el antígeno carcinoembrionario y la amilasa. Acorde a si presentamos estos niveles, nos vamos a poder aquí ver, como vemos, la impresión diagnóstica. Si tiene una viscosidad mayor de 1 en un segundo, es más probable que sea mucinoso con una especificidad del 95%. La citología, que aunque para biopsias por aspirado es baja, tiene una sensibilidad del 63%, nos va a permitir diferenciar entre una neoplasia ya maligna o una lesión mucinosa. La citología de la pared, como les mencionaba, pues obviamente como es de la pared es muy ligera y la sensibilidad es muy baja, pero también tiene la misma función que la citología del líquido. El medir el antígeno carcinoembrionario y que esté mayor a 190 nanogramos por mililitro, nos va a dar una especificidad hacia mucinoso en el 84%, mientras que si es menor a 5, nos va a hablar más de una lesión benigna como es cistoadenoma seroso o pseudoquiste y en menor promedio una neoplasia neuroendocrina. Las amilasas abajo de 250 unidades por litro tiene una especificidad del 98% para que consideremos que estos son, que no va a ser un pseudoquiste, perdón. También en el líquido de aspiración se pueden realizar marcadores tumorales como antígeno carcinoembrionario, en el que se ha visto que los que presentan un antígeno carcinoembrionario menor a 150, podemos pensar que son lesiones quísticas de tipo benigno. Los que presentan antígeno carcinoembrionario arriba de 150, tenemos que pensar más en un IPMN o probablemente un adenocarcinoma con degeneración quística. También se pueden realizar marcadores moleculares, diagnósticos y pronósticos como CARRAS, NAS, VHL, TP53 y otros marcadores, pero la realidad es que las muestras a veces no suelen ser suficientes para procesarlas. Si se logra procesar, obviamente va a tener una especificidad mucho más alta. Se ha visto en los últimos estudios, se reporta que el poder medir el CARRAS en el líquido de aspiración del quiste tiene un factor predictivo, no solamente sobre la malignidad, sino sobre la respuesta al tratamiento que van a tener. Y pues se puede medir también la lipasa, pues que obviamente también va a tener una especificidad hacia pseudoquiste. Muy bien. Ahora vamos a hablar específicamente de cada lesión, de las lesiones quísticas cada una. Como les mencioné, vamos a empezar con el pseudoquiste. Los pseudoquistes son de sexo variable y edad variable, aunque la edad más frecuente de presentación es entre los 40 y 60 años y es más en hombres. Esto de hombres es asociaciones a pancreatitis, o sea, ya sea biliar o alcohólica para la presentación. El pseudoquiste tiene pues obviamente el antecedente de un cuadro de pancreatitis. La localización no hay específica, es en predominio en todo el cuerpo, pero en todo el páncreas, pero tiene un predominio por el cuerpo y la cola hasta en un 65%. Su morfología es un quiste único con cambios compatibles con pancreatitis aguda o crónica que puede o no dilatar el conducto pancreático. En el
En el líquido intraquístico vamos a encontrar la amilasa elevada y el antígeno carcinoembrionario bajo. Este no confiere ningún riesgo de malignidad. Es importante que sepamos que el pseudoquiste pancreático, como les mencionaba, pues es un quiste simple, en la que se puede ver aquí un quiste en la fase portal, con una colección con un antecedente de trauma, que también se puede presentar en trauma, no solo en pancreatitis, y vemos la lesión quística con el conducto en donde se ve la ruptura y podemos ver la comunicación, se ve la pared bien definida de la lesión quística y no vemos que ningún otro tipo de característica, o sea, es un quiste simple. En cuanto al tratamiento específico del pseudoquiste pancreático, lo tocamos un poquito el otro día en la clase de pancreatitis, en la que pues sabemos que generalmente no se tienen que drenar. Se tiene que drenar cuando sean sintomáticos o midan mayores de 10 centímetros. Más que todo cuando sean sintomáticos. Y como mencionamos, pues en este tipo de lesión quística es donde se tiene mayor experiencia en cuanto al tratamiento, tanto quirúrgico como no quirúrgico, pero invasivo. Existen varias opciones para el abordaje endoscópico que nos mencionaron en la clase de pancreatitis. Y en cuanto a tratamiento quirúrgico, actualmente las técnicas preferidas es laparoscópico y vas a tener que hacer un destechamiento. Hay que tener en cuenta que si existe una ruptura evidente del conducto pancreático, hay que buscar una alternativa para la reparación de porque si no se va a volver a formar el quiste. En cuanto a las neoplasias quísticas serosas o adenomas microquísticos, son lesiones de crecimiento lento, que fibrosas que forman una apariencia como en panal. O sea, tienen una apariencia muy característica estas lesiones y lo que vamos a encontrar es esta cicatriz estrellada en el centro hasta en un 30% de las tomografías. Los quistes serosos se presentan más en mujeres hasta en un 75%, en un rango de edad de 50 a 70 años. No tienen una predilección por algún sexo, por alguna parte del cuerpo, del páncreas, perdón, aunque el 50% suelen ser de la localización en la cabeza. Y el otro 50% puede ser más hacia la cola. Son lesiones benignas, raramente tienen una comunicación con el conducto pancreático. Del 10 al 20% son oligoquísticos o macroquísticos y pueden confundirse con lesiones mucinosas. Y el riesgo de malignidad que confieren en realidad es muy bajo. Aquí les voy a poner unas imágenes para que podamos ver. El riesgo de malignidad va del 0 a 31, aunque hay quienes lo llegan a reportar un poco más alto. Pero del 0 al 31, o sea, del 6 al 31%. Entonces, aquí podemos observar esta lesión quística que tiene esta forma como de panal que les mencionaba. Y en esta imagen se observa la cicatriz estrellada central que podemos observar en un 30% de las lesiones. Estos generalmente, como les mencioné previamente, son hallazgos incidentales y suelen ser unifocales. En cuanto al tipo de lesión, realizar un ultrasonido endoscópico y realizar una biopsia por aspirado, la amilasa no va a estar elevada, va a tener estas características que ya mencionamos previamente de un antígeno carcinoembrionario menor de 5 milímetros, no va a ser viscoso y va a ser una citología acelular. Si encontramos varios lesiones multifocales, tenemos que sospechar de un von Hippel-Lindau hasta en un 90% de los casos. Okay. En cuanto a la neoplasia pseudopapilar, son lesiones típicamente grandes dentro de una cápsula fibrosa compuesta de líquido sólido, de sólido de componente sólido y quístico. Microscópicamente, las células epiteliales monomórficas son pseudopapilas y hay necrosis que crea focos quísticos. Esto puede existir con afectación de ganglios linfáticos sin características de invasión local.
Molecularmente, las neoplasias pseudopapilares difiere del adenocarcinoma ductal pancreático por la activación de la vía beta-catenina en la mayoría de los tumores, y la expresión es frecuentemente asociada a los receptores de progesterona. El 90% de las mujeres que lo presentan generalmente tienen entre 20 y 30 años. Entonces, si ustedes tienen una lesión quística en mujeres jóvenes, deberíamos de sospechar de una neoplasia pseudopapilar, sobre todo si son mujeres jóvenes, perdón. Entonces aquí vamos a ver estas imágenes de lesiones pseudopapilares que tienen estos focos en los que hay realce y luego zonas como de necrosis que les mencionaba. En el ultrasonido endoscópico es una masa hipoecoica bien definida, sin comunicación al conducto pancreático principal ni dilatación del mismo. Al aspirado podemos encontrarlo sanguinolento, como por los focos de hemorragia previamente mencionados, de acuerdo a su fisiopatología, con baja viscosidad y bajos niveles de amilasa y antígeno carcinoembrionario. Y lo que les mencioné previamente, la citología son estructuras pseudopapilares y tejido fibrovascular que puede tener zonas de necrosis. El tratamiento quirúrgico se ve favorecido por su potencial maligno, porque es de una presentación edad temprana y el efecto de masa asintomático. En cuanto al potencial maligno de las neoplasias pseudopapilares, oscila entre el 8 al 20%. La tasa de supervivencia a 5 años posteriores a la resección es hasta del 95%. La mortalidad asociada es generalmente a complicaciones posquirúrgicas. Se recomienda una vigilancia continua, ya que hay riesgo de recurrencia del 10% si se extiende más de 5 años. En cuanto a las neoplasias quísticas mucinosas, pues son lesiones solitarias. La mayoría están localizadas hacia el cuerpo y cola del páncreas en un 97%. Es más frecuente en las mujeres, hasta el 90%, 90-95% reportado en la literatura entre la quinta y sexta década de la vida. En esta imagen podemos observar una neoplasia quística mucinosa. La característica histológica más importante y por la que se presenta en 95% de mujeres es porque histológicamente está asociada con estroma de tipo ovárico en su cápsula, sin comunicación con el conducto pancreático principal. Si se fijan, tiene una diferencia considerable con las lesiones quísticas que hemos visto previamente, porque tiene una cicatriz central ausente y puede estar asociado con nódulos murales hasta en un 15%. En cuanto ultrasonido endoscópico va a ayudar a excluir la comunicación con el conducto pancreático principal para poder diferenciarlo de una lesión intraductal, que son los IPMNs. Y en este caso es superior al ATAC para poder detectar los nódulos intramurales. Esto le va a dar una sensibilidad de hasta el 95% y una especificidad del 85%. Que junto con los tamaños de estas lesiones, que suelen ser mayores de 3 a 4 centímetros, son lesiones grandes, pero cuando son mayores de 4 centímetros son predictores de malignidad. En el aspirado, como mencioné previamente, tiene un aspecto viscoso de mayor de 1 centímetro en un segundo, que ya hemos mencionado, y el antígeno carcinoembrionario elevado hasta mayor de 190 en el líquido. La malignidad reportada de las neoplasias mucinosas es muy variable. La literatura va de 4 a 20, aunque el promedio es de 10 a 17% de las lesiones resecadas. En este tipo de neoplasias hay que considerar los grados de displasia, y cuando no hay displasia de alto grado, cuando es una displasia de bajo grado, la resección se considera curativa. Para aquellos con una neoplasia maligna establecida en el momento del diagnóstico, el pronóstico es mucho peor y la vigilancia posterior a la resección son dadas de acuerdo a las guías y las características de la lesión. Ahora vamos a hablar de las neoplasias mucinosas papilares intraductales. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales representan del 25 al 70% de todas las neoplasias quísticas de páncreas.
es súper importante que entendamos las características de este tipo de lesión por el riesgo de malignidad que confieren, dependiendo de cómo sea su evolución, y por lo que les mencionaba que actualmente sabemos que la historia natural de estas lesiones es hacia el cáncer, hacia la malignidad. Entonces, la incidencia debe reflejar una mayor conciencia y una mayor detección debido a la mejoría de los estudios de imagen que ya les mencionaba desde el principio, que ahora con la resonancia la incidencia de lesiones quísticas es mucho mayor, hasta 18 hasta 40%, y entonces hay que considerar que aparte 1 de cada 1000 habitantes en general, después de los 60 años, puede tener un IPMN o una lesión sospechosa. Es importante que sepamos lo de los grupos de edad, porque algunas guías consideran los grupos de edad para poder dar los factores de riesgo y seguimiento. Se presentó en el 2.4 de los pacientes que se sometieron a una colangioresonancia, y en el 9.4% que se sometieron a un ultrasonido endoscópico para investigar enfermedades que no eran asociadas a páncreas. Si se fijan aquí, la incidencia reportada en este artículo, que les puse las bibliografías abajo, es baja, pero existen diversos artículos, y esto también tenemos que entender que el ultrasonido endoscópico sí es operador dependiente, aunque su especificidad es muy alta, y las resonancias magnéticas, pues si no fue si esta es una colangioresonancia, también hay que considerar el tamaño de la lesión. 3 aspectos que llaman la atención son las características únicas de progresión a la malignidad, lo que les mencionaba de la historia natural, las diferencias de la progresión entre el conducto pancreático principal y secundario, el hecho de que existan lesiones únicas o varias, y el hecho de que afecte el conducto pancreático principal o el conducto pancreático secundario. Esto también juega un papel en la progresión hacia la malignidad. Se definen como neoplasias intraductales productoras de mucina que involucran el conducto pancreático principal o sus ramas laterales, pero carecen de estroma ovárico. Fue descrita por primera vez en 1995 y llamó su atención clínica cuando las descubrieron en 1982, o sea, pero ya como mencionadas como tal fue hasta 1995. La geografía, la distribución acorde a la edad es más o menos la edad promedio de presentaciones entre los 60 y 70 años. No tiene una distribución acorde al sexo. Pueden presentarse con cuadros de pancreatitis recurrente por obstrucción. La histología, vamos a ver una proliferación papilar de células productoras de moco en uno o más de los conductos, y el líquido, pues, a la hora de la aspiración puede ser claro y viscoso. Tiene un predominio por presentarse en la cabeza del páncreas. Aquí vemos las lesiones y las vamos a clasificar dependiendo de si tienen la dilatación del conducto pancreático principal o secundario, o si tienen componente mixto, y esto va a también depender de si dilatación es mayor o menor de 5 milímetros. Cuando son ramas secundarias, la dilatación de una o más la dilatación del conducto pancreático principal puede conferir un riesgo de malignidad de hasta 47%. Cuando es únicamente una rama secundaria con un conducto mayor de 10 milímetros, el riesgo de malignidad puede ir de 38 a 48%. Y cuando son de tipo mixto, tanto conducto pancreático principal como conductos secundarios, y existe una dilatación mayor de 5 milímetros, estamos hablando de un porcentaje de malignidad entre 38 y 65%. Esto es más o menos lo que les mencionaba. La inmunohistoquímica podemos encontrar intestinal, pancreatobiliar, gástrico y oncocítico. El patrón tubular presente en las biopsias es un pronóstico de
supervivencia de 65-80 años a 5 años, siempre y cuando existe una resección completa. Los IPMNs no pueden ser tratados con enucleaciones, tiene que hacerse una resección completa. Entonces, acorde al tipo de lesión, las neoplasias papilares, aquí ya les pongo el riesgo de malignidad completo, que confieren los IPMN si nada más involucran el conducto pancreático principal, si es del tipo mixto o ramas secundarias, las neoplasias mucinosas y los tumores pseudopapilares. Para la evaluación y seguimiento hay que considerar ciertos factores de riesgo. Todas las lesiones mayores de 3 centímetros confieren un riesgo hacia la malignidad. La presencia de septos y dilatación del conducto pancreático principal, las mutaciones genéticas que se puedan identificar en el líquido de aspiración, los niveles elevados o anormales de CA19-9, el presentar varios cuadros de pancreatitis idiopática en personas mayores de 50 años, la presencia de diabetes, obesidad, las calcificaciones intraquísticas, las lesiones multifocales, la sintomatología, el que tenga componente sólido y mixto, las lesiones y la presencia de linfadenopatía son factores de riesgo que hay que estar atentos para poder hacer una evaluación y seguimiento adecuado por el riesgo de malignidad. Aunque tienen poca probabilidad de progresión a la malignidad, pero hay que tener un apego a esto. Tomando en cuenta estos factores de riesgo, la recomendación es que estos pacientes sean seguidos por un cirujano patopancreatobiliar o endocrino para llevar el adecuado manejo de la lesión y el adecuado seguimiento. Las recomendaciones van a ir acorde a las guías de manejo y existen distintas guías de manejo. Vamos a comenzar con la guía internacional de la Asociación Internacional de Páncreas. Bueno, antes de que empiece con las guías de manejo, ¿les quedaron claras más o menos las lesiones y las características? ¿O alguien tiene una pregunta? Porque es un poquito complejo por la cantidad de lesiones. Creo que bueno, claro. Sí, creo que sí. Ok. Las guías internacionales están hechas están más enfocadas a pacientes con sospecha de IPMN. Las distintas guías, hay guías que involucran todas las lesiones quísticas, pero en particular las guías internacionales están más enfocadas a esto, a los pacientes con IPMN. Entonces, ellos lo dividen como en factores de alto riesgo, bajo riesgo y factores a considerar para poder, características preocupantes para poder clasificar las lesiones y el riesgo de malignidad que va a tener cada una. Entonces aquí, mencionado una vez esto, las características preocupantes que ellos mencionan es que el quiste sea mayor de 3 centímetros, que tenga las paredes engrosadas, que el conducto pancreático principal mida entre 5 y 9.9 milímetros, que tenga nódulos murales sin realces, un recambio abrupto en el diámetro del conducto pancreático principal, es decir, que exista una dilatación del conducto pancreático en algún segmento y que aparte existe atrofia distal, adenopatías o cuadros de pancreatitis, como les mencionaba, idiopáticas. El CA19-9 arriba de 37 y el crecimiento mayor de 5 milímetros en 2 años, eso también son características preocupantes. Y como alto riesgo, tenemos que sea la ictericia obstructiva, el que tenga un nódulo mural mayor de 5 milímetros o igual a 5 milímetros, que tenga realce, y el conducto pancreático principal mayor de 10 milímetros. Entonces, acorde a lo mencionado, hay que hacer un ultrasonido endoscópico y también ver esto. Y en los pacientes que tienen alto riesgo, ellos dicen que hay que considerar, o sea, los factores de alto riesgo por imagen, que sea ictericia obstructiva asociada a una lesión quística del páncreas, el nódulo mural con reforzamiento y el conducto pancreático mayor de 10 milímetros, hay que operar. En cuanto a los
las consideraciones preocupantes, que ya se las había mencionado. Hay que hacer un ultrasonido endoscópico de evaluación, una biopsia, y si en el ultrasonido endoscópico el nódulo mural es mayor de 5 milímetros, se tiene sospecha de que esté involucrado el conducto pancreático principal o que sea una citología sospechosa o definitiva para malignidad, hay que considerar cirugía. Entonces, estas son las recomendaciones de la guía internacional, que es lo que les mencionaba. Entonces, dependiendo, si tienes lo de alto riesgo, sí hay que hacer cirugía. Si tenemos los factores de consideración preocupantes, hay que hacer el ultrasonido endoscópico. Si se hace el ultrasonido endoscópico y tiene las características que les mencioné, hay que operarlo. Si no, hay que ver cuál es el tamaño de la lesión quística más grande, y dependiendo del tamaño de la lesión, hay que hacer el seguimiento. Entonces, si el ultrasonido endoscópico fue inconcluso, hay que hacer un seguimiento con resonancia magnética con ultrasonido cada 3 a 6 meses, y en los pacientes jóvenes hay que hacer cirugía. Y si se fijan aquí, dependiendo de la lesión, menores de 1 centímetro, podemos hacer tomografía o resonancia cada 6 meses, y luego después en 6 meses, y si no existen cambios, cada 2 años. De 1 a 2 centímetros, 6 meses, cada 6 meses por 1 año, y luego cada año por 2 años, y si no existen cambios, cada 2 años, después de 2 años, podemos hacer un intervalo de 6 años, y si en esos 6 años no existen cambios, se puede detener el seguimiento. También va a tener que tener una relación con la edad. Si mide de 2 a 3 centímetros, hay que hacer ultrasonido endoscópico cada 3 a 6 meses, y luego en un intervalo de 1 año, alternando con resonancia, y considerar cirugía en los pacientes jóvenes. Entonces, este es un poquito de la guía de gastro, que más o menos la guía de gastro está hecha para todo, o sea, para distinguir lesiones benignas de malignas en pacientes con lesiones incidentales. Sobre todo que sean pacientes asintomáticos, y los pacientes sintomáticos, ellos los tratan como, o sea, si tiene criterios de malignidad, como que sean sintomáticos o que tengan un quiste sólido que tenga componente sólido con reforzamiento, que el conducto pancreático mida más de 10 milímetros, hay que tratarlo. Si se fijan, casi todas las recomendaciones de las distintas guías son iguales. La diferencia con la es que ellos no toman en cuenta más que el crecimiento del quiste durante la progresión de los años, y el involucro del conducto pancreático principal para decidir si hacer seguimiento cada 3 a 6 meses. Ellos en las lesiones o cada 2 años. Ellos recomiendan un seguimiento de hasta 9 años. Ellos recomiendan únicamente tratamiento quirúrgico en las lesiones que sean altamente sospechosas, o tengan un ultrasonido endoscópico con positivo para neoplasia maligna o para IPMNs. Ellos reportan en sus guías una mortalidad, una morbilidad asociada de 6.6% al tratamiento quirúrgico. Todas las lesiones mucinosas recomiendan que se haga una resección completa de la lesión con adecuados márgenes, tratándose como si hubiera sido una neoplasia maligna. Y en cuanto a el resto de las lesiones, no, nada más les dan un seguimiento. Si las lesiones parecen benignas por más de 2 años y no tiene seguimiento, no dan otra recomendación. En cuanto a las guías europeas, estas guías están más dirigidas para los pacientes que tienen lesiones quísticas incidentales. Entonces, ellos los van a dividir entre IPMNs, neoplasias mucinosas, serosas y neoplasias pseudoquísticas, pseudopapilares, perdón.
Entonces, esto se va a dividir también, dependiendo de los grupos, en las recomendaciones. Es que si tiene una neoplasia mucinosa en sintomáticos mayores de 40 milímetros con nódulos murales y con una alta tasa de crecimiento, hay que resecarlos. Los serosos hay que tener observación y seguimiento. Y los sólidos pseudopapilares, siempre hay que hacer una resección. Esas son sus recomendaciones. En realidad, el estudio europeo recomienda que todas las lesiones que sean sintomáticas se resequen. Entonces, las indicaciones para cirugía, que tenga una citología positiva para malignidad o alto grado de displasia, que tenga componentes sólidos, que esté relacionada con ictericia, nódulos murales y conducto pancreático principal. Si se fijan, todas las recomendaciones entre las distintas guías, la verdad es que no es tan variable. Lo único que puede llegar a ser una variación es en cuanto al seguimiento. En cuanto a los marcadores, la elevación del CA19-9 y en un IPMN, ellos dicen que sugiere malignidad con una especificidad hasta del 89%. Y antígeno carcinoma embrionario malignidad con una especificidad hasta del 93%. Y en el líquido del quiste, no nada más la amilasa sí es excluyente de pseudoquiste, pero lo demás no existe una evidencia suficiente. Existen las guías de radiología y existen otras guías de manejos específicos de IPMN, pero como cirujanos generales yo creo que lo que tenemos que saber es sospechar de las lesiones, sobre todo si las lesiones son mayores de 3 centímetros, si existe una dilatación del conducto pancreático principal, si existe reforzamiento de la pared o existen nódulos mayores de 5 milímetros, eso son indicaciones de cirugía. Saber que si no cuenta con estas características o existen factores considerantes preocupantes, hay que enviarlos a hacer un ultrasonido endoscópico. Creo que eso es lo más importante considerar como nosotros, como cirujanos generales, el poder distinguir las lesiones quísticas y más que todo el poder distinguir las potencialmente malignas como son los IPMNs y las lesiones y las neoplasias mucinosas. Entonces, con esto después poder mandar con el cirujano o con el médico que pueda hacer un adecuado seguimiento o a realizar el seguimiento nosotros acorde al tamaño de la lesión. Existen varios estudios en los que tratan de hacer una comparativa entre las distintas guías y se ha visto que ninguna de las guías por sí sola tiene la mayor efectividad, no existe ninguna, o sea, que pueda predecir 100% malignidad, por lo que aunque todas tienen características similares de recomendaciones de tiempos quirúrgicos y seguimiento, se recomienda lo de aplicar varias guías y dependiendo de la lesión una vez que esté bien caracterizada. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico va a diferir entre el tipo de lesión. Las lesiones mucinosas y las lesiones, las IPMNs y los pseudopapilares, se recomienda hacer una resección con márgenes, mientras que los quistes serosos y se puede realizar una enucleación. En cuanto a los pseudoquistes, ya habíamos hablado que existen diversas formas de abordaje, entonces ya no entraré un poco más en eso. En cuanto al manejo entre abierto y mínima invasión, va a depender bastante de los conocimientos y habilidades del cirujano. Las resecciones se van a realizar acorde a donde se encuentren las lesiones. Como lo mencioné y si se dieron cuenta, la mayoría de las lesiones quísticas se encuentran en el cuerpo y cola del páncreas, entonces la mayoría, el 44.4%, ay, perdón, aquí se me olvidó ponerles la bibliografía, se las anexo. En este estudio que se analizaron los tipos de resecciones que se realizaron, el 44.4% fueron pancreatectomías distales, mientras que el resto se dividió más o menos en porcentajes entre el 10 y el 15%. El procedimiento de Whipple fue realizado únicamente en 11.4% de los pacientes, lo que nos habla de que no existe tanta prevalencia de las lesiones en cabeza de páncreas. Que esto es algo bueno,
porque al comparar la cirugía entre abierta y mínima invasión, en la mínima invasión se puede considerar hacer el abordaje laparoscópico o robótico. De acuerdo al procedimiento que vayan a hacer, obviamente es acorde, como les mencioné, a la experiencia del cirujano, pero los abordajes de nucleación se ha visto que son muy efectivos cuando se realiza con robot. La morbimortalidad asociada es baja siempre y cuando se tenga un buen manejo del conducto pancreático principal. En cuanto al abordaje laparoscópico, ellos reportaron una mortalidad únicamente del 0.9% y una morbilidad del 6.6%, mientras que la cirugía abierta se reporta una mortalidad del 4.5% y una morbilidad de hasta el 18%, dependiendo del grupo de cirujanos que se estaba analizando. Entonces, se recomienda el tratamiento por mínima invasión por el beneficio de la recuperación, menor tiempo de estancia intrahospitalaria y los resultados en cuanto a morbimortalidad. Sin embargo, se va a dejar a la curva del cirujano. Los mejores resultados, como les estaba diciendo, actualmente están siendo en mínima invasión. Y en cuanto a la cirugía por robot, hay un estudio que menciona una curva en la que compara cirugía pancreática por robot entre laparoscópico y robot, y se ha visto que los resultados son mucho más favorables para los pacientes y el tiempo de recuperación es mucho más efectivo en el robot. Sin embargo, el problema es la curva de aprendizaje y la disponibilidad del equipo. Entonces, como conclusiones, tenemos que a la fecha se han publicado 9 guías para el manejo de las neoplasias quísticas, incluidos el IPMN y la neoplasia mucinosa. Nosotros ahorita analizamos las 3 más importantes. No hay estudios prospectivos en los que se pueda hacer una revisión de los datos críticos, pero podemos mencionar que los nuevos casos de páncreas en México, México está en el lugar 19, perdón, con un estimado de muertes, con una incidencia de casos y muertes en ambos sexos aquí reportada. Y acá podemos ver las muertes mundiales por páncreas. Si bien no estamos, como vemos, el páncreas ocupa el lugar número 9 y no, el punto de mostrarles las gráficas del globo, lo que quería hacer era poder mostrar que la incidencia de los tumores y la mortalidad asociada es elevada. Y las neoplasias quísticas muchas veces son subestimadas cuando tienen que ser tratadas de forma quirúrgica para poder tiene que realizárseles un adecuado abordaje para poder prevenir la progresión a la malignidad. Debido a que obviamente sabemos que los resultados todavía en cuanto al tratamiento como tal de cáncer de páncreas no son tan favorables. Si tenemos neoplasias que son consideradas premalignas y podemos hacer un tratamiento oportuno, eso es lo que deberíamos de realizar. Las actuales guías tienen las recomendaciones muy firmes y sobre cómo hacer el seguimiento, aunque existen un par de artículos en el que algunos cirujanos como Fernández del Castillo mencionan que si se tiene una neoplasia mucinosa o un IPMN, aunque no tenga factores de alto riesgo, deberían de ser operadas desde el principio, y sobre todo si los pacientes son jóvenes. Existe una guía de la Asociación de Radiología, que no la coloqué, en la que ellos dividen los grupos de edad a partir de los 65 años a los 75, de los 75 a los 85 y adelante de los 85 para el seguimiento. Creo que ellos toman este seguimiento de las lesiones únicamente por imagen, pero tenemos que ver la complejidad del paciente, las comorbilidades, y si el paciente es un candidato para hacer una cirugía a tiempo y evitar la morbimortalidad con de la progresión a la malignidad o a una displasia de alto grado, es el tratamiento que me parecería a mí más oportuno acorde a las lesiones. O sea, no hay que subestimarlas, y más que todo porque tienen una incidencia alta como lesiones incidentales por imagen y a veces no hacemos el seguimiento adecuado. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios? Doctor, ¿algo que quiera añadir? No, digo, en realidad, o sea, una revisión muy extensa, tal y como tú lo mencionaste, uno de los problemas que hay
con este tipo de tumores es que son una variedad de lesiones y que cada una de estas variedades tiene diferentes implicaciones en cuanto a presentación, en cuanto a diagnóstico, pero más importantemente en cuanto a tratamiento, porque hay algunas que evolucionan de manera benigna y que no tienen ningún problema y que de no ser que ocasionen molestias por crecimiento, no tienen otra implicación, mientras que hay otras como los IPMNs o los mucinosos que evolucionan hacia carcinoma y que hay criterios muy claros para establecer el diagnóstico, como tú lo presentaste, y para tratarlos. Y otras mucho más raras como los tumores endocrinos quísticos, que los tumores endocrinos. Esas son lesiones que ahora han tenido un auge por la posibilidad de tratarlas por la paroscopía, tomando en cuenta de que inclusive en las lesiones malignas el comportamiento es menos agresivo que cuando vemos los pacientes con adenocarcinoma que no inicia en una lesión premaligna, de tal manera que, pues bueno, esto ha hecho que haya muchas publicaciones. Y la segunda, debido al uso de tomografía computarizada para el diagnóstico de la mayor parte de patología abdominal, pues ahora existen muchos incidentalomas que corresponden a lesiones quísticas y que otra de las partes de la discusión, pero que podría llevar una sesión completa, es si esas lesiones deben de tratarse quirúrgicamente todas las ocasiones o no, y hay algoritmos también muy claritos para ver cuándo deben de tratarse. De tal manera que pues yo no tendría nada más que comentar. ¿Alguien alguna pregunta? No, Clau, mil gracias. Pues, si nadie más. Muchas gracias. Sabemos que estuviste con muchos problemas y que a pesar de eso lograste hacer tu plática. Gracias. Y pues cualquier duda, cualquier cosa que haya, con todo gusto nos podemos comunicar después y checarlo. ¿Hecho? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias, Clau. Gracias.